Amigas, amigos, muy buenas tardes. Soy el padre José Luis Segura, que tuve que interrumpir la anterior transmisión porque me tocaron en la puerta y pues primero tengo que atender a las personas. Era una cosa muy sencilla, pero de todas formas. Estaba empezando a tocar el tema, bueno, que soy de la diócesis de Apatzingán y que estoy en un lugar que se llama La Loma, Jalisco, o Las Lomas. Estaba tocando el tema de cómo escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Y como dije en un video anterior y que parecería pues muy raro, decir que la esencia de la religión está en los fieles, en los creyentes, porque sin creyentes no hay un Dios que sea adorado, que sea creído, que sea servido. La relación Dios, fieles, Dios, es la esencia de la religión. Ahora, las religiones establecidas quieren detentar la, vamos a decir, totalidad, intermediación entre Dios y los hombres. Lo que es una tontería, es una herejía y es ponerse en lugar de Dios y engañar a la gente diciendo que son los únicos comunicadores de Dios y que son los puentes entre Dios y los hombres. Me van a decir, padre, eso está muy fuerte. Sí, sí lo es, pero vamos demostrando las cosas, no es un pensamiento. Primero, no es en contra de nadie. Cada quien puede seguir creyendo lo que quiera creer y como lo quiera creer, está en completa libertad. Lo que trato de evitar es o son los fanatismos, es el fanatismo religioso. Y que últimamente, pues todos los dirigentes de las religiones están tratando de remediar. Nada más que, bueno, ya saben ustedes que el que empezó con todo esto fue el Papa Juan Pablo II, que ahora lo han declarado santo, con aquella reunión de Asís, en la ciudad de Asís, donde muchos dirigentes religiosos, aún no cristianos, se juntaron para hacer una oración. Y bueno, si cada religión dice que es la verdadera, ¿por qué se va a juntar con las religiones falsas? Primera pregunta. Cuando se quieren reunir todos los dirigentes y hacer una oración a su Dios, cada quien a su Dios, porque el Dios de los católicos no es el Dios de los protestantes, ni el Dios de los hebreos, de los judíos, es el Dios de los católicos o de los protestantes. El Dios de los musulmanes o de los budistas no es el Dios de nosotros, y menos de los indígenas animistas. Su Dios, el concepto de Dios, pues es equívoco. Equi quiere decir igual, voco, que todo lo que se diga es lo mismo, lo que es una contradicción. Entonces, hablando en plata pura, no puede haber un ecumenismo de ninguna clase.
Lo único que tiene que haber es el reconocimiento de todos de una sola religión que sea la verdadera. Y allí, bueno, no digo nada, miren, los tradicionalistas de cualquier religión, pues eso lo van a aceptar gustosamente. Recuerdan ustedes que cuando el Papa fue a una de las iglesias ortodoxas, ya no me acuerdo cuál, un monje muy anciano se le acercó a la comitiva papal y le dijo, hereje, hereje. Y nadie lo cayó, pues, porque bueno, él tenía derecho a decirle hereje al Papa. Y el dirigente de el patriarca, pues tuvo que aguantar vara y el Papa también. Pero para los ortodoxos puros, el Papa es un hereje, porque cuando se declaró la infalibilidad papal, para, aparte de otros detalles, entre comillas, eso quiere decir que los demás no tienen la verdad de Dios, que el único que tiene la verdad de Dios es el Papa. Y como en la historia de los papas han habido unos herejes y terribles, bueno, me van a decir, padre, eso no puede ser posible, pues lean lo de Juan 23, el anterior, no Angelo Roncalli, sino Juan 23 y la época de Aviñón, allá por 1300, y otros. Lo que pasa es que nosotros estamos muy ignorantes y los que nos quieren conducir, si saben, ocultan las cosas, y si no saben, pues son unos ignorantes. No estoy diciendo ninguna cosa nueva. Cualquier persona lo puede comprobar, hasta en una historia de la Iglesia Católica, la más tradicionalista del mundo. Y cada quien en su religión puede ir a ver cómo, entre más vieja la religión, más errores tienen sus dirigentes. Pero entonces es cuestión de fe en los dirigentes. Pero para mí, la fe es en Dios, no en los dirigentes. Los dirigentes son instrumentos, no son el que maneja los instrumentos. El que maneja los instrumentos está por encima de ellos. Y los instrumentos jamás deben de querer desconocer que son criaturas y que el que está detrás de ellos y les da existencia es Dios, y solo Dios, y no hay más que un solo Dios, tres personas distintas para los católicos, bueno, y los ortodoxos, y los protestantes, porque en eso coincidimos todos, pero el Dios de los judíos es uno solo y no puede tener ni madre, ni padre, ni hijo, ni hija, ni hermano, ni hermana. Es Dios trascendente que no puede mezclarse con lo inmanente. Bueno, ¿qué quiere decir trascendente? Que está fuera de este mundo y que es superior y anterior y posterior a este mundo. Inmanente, que está en este mundo, que es de este mundo, que es una cosa de este mundo, que es una criatura de aquí. De ahí que nosotros los católicos pues sabemos que lo trascendente, lo que está fuera del mundo, y el mundo pues me refiero al sol, las estrellas, los planetas, todos los objetos del espacio y todo lo que existe aquí dentro de la Tierra, incluyendo a los religiosos, al Papa y a todos. Los que estamos acá en el mundo, que se llama lo inmanente, lo que está aquí junto a nosotros, todo es temporal y empezó un día y terminará otro día. No hay ningún dirigente religioso que sea eterno.
En cambio, nuestro Señor Jesucristo hizo eterno su cuerpo humano. Bueno, no puedo decir eterno. Miren, lo eterno es lo que siempre ha sido, es y será. Lo perpetuo es lo que empieza a ser y nunca terminará. Perpetuo. Entonces, no confundir lo eterno con lo perpetuo. Por ejemplo, el alma humana de cada uno de nosotros es perpetua, no es eterna. No estaba ya encerrada, como decía Platón, en una bodega. Todas las almas habidas y por haber, que Dios las hizo desde antes y luego las fue repartiendo conforme los seres humanos fueron siendo engendrados. Y no murieron antes de ser seres humanos. Me van a decir, padre, está muy complicada la cosa. Sí, sí lo está, pero entre más complicada, aclara más cosas. Este mundo parece que va a ser perpetuo, parece, ¿eh? Que se inició allá con el Big Bang y que cíclicamente se destruirá, pero volverá a ser. Bueno, eso parece. Pero lo que estoy hablando de lo perpetuo son los ángeles. Dios hizo a los ángeles en un determinado momento y nunca dejarán de existir, ya sean los buenos o ya sean los demonios. Y aún las ideas de nosotros, ciertas ideas, son que Dios nos comunica ciertas ideas a través del lenguaje. Y el lenguaje es universal, lo que Dios nos comunica, aunque sea en un idioma, tiene que ser para todos traducido al idioma de cada quien. Por lo tanto, no hay un idioma sagrado. El idioma sagrado es todo tipo de idioma. Y aquí también para muchos que dicen que el latín es la lengua sagrada, están equivocados. Aún en Roma, la lengua sagrada, pues fue el hebreo primero. Los primeros cristianos eran judíos. Por lo tanto, bueno, el arameo es la lengua sagrada, la que habló Jesús. Después fue el griego, luego fue el latín, y ahora pues es cualquier lengua que se le llama vernácula, es decir, de cada lugar. Por lo tanto, no hay un idioma sagrado. Por eso los tradicionalistas que quieren volver a la misa de latín, pues que se vayan a la misa del hebreo, la que celebró Jesús, si tienen capacidad de aprender todavía esas antiguallas, sean congruentes. La congruencia quiere decir, lleguen al final de lo que dicen, no se queden a medio camino. La lengua sagrada es la que habló nuestro Señor Jesucristo y en la que comunicó a Moisés sus enseñanzas, que es la misma, la hebrea y la aramea. Bueno, habiendo desmitificado el latín, entonces nosotros no podemos estar añorando hablar en latín, nunca lo vamos a hacer. Y menos ritos incomprensibles. Ahora a mucha gente le gusta el magicismo. Que digan cosas que no entiende, pero que cree que son poderosas. Y entre menos entiende, cree que son más poderosas. Como el lero, 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 lero de los pentecostales. Un lenguaje incomprensible. Como es incomprensible, es inútil. Porque todo lenguaje es para comunicar, no es para estorbar la comunicación. Entonces, Dios, ¿cómo nos va a hablar a todos en un lenguaje que entendamos todos? Bueno, es que Dios, que es el autor de los idiomas y de todas las demás cosas, pues Él se puede comunicar en cualquier idioma a cualquier persona.
porque si quiere comunicar algo lo tiene que hacer de forma comprensible. Por lo tanto, no hay una lengua de Dios. La lengua de Dios es Jesucristo, que es el Logos. Y ya la palabra Logos es una traición al arameo. Sí, pues porque el Logos es una palabra griega y no, salvo San Pablo y los primeros cristianos ilustrados, pues hablaron griego. El Nuevo Testamento está en griego, no está en latín, está en griego. Entonces, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se abandonó el hebreo y el arameo y se adoptó el griego. Posteriormente, cuando allá en Roma dejaron de estudiar el griego, pues hablaban la lengua que ellos hablaban, el latín. Así que no es ninguna lengua especial, era la lengua de los creyentes de Roma, el latín. Bueno, ¿cómo nos habla Dios? ¿Cómo descubrimos a Dios en nuestras vidas? Por la conciencia. Bueno, y Padre, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad que tenemos nosotros de juzgarnos a nosotros mismos. Cuando hacemos una acción, siempre en el fondo quedamos a gusto o no. Aunque sean cosas justas y bien hechas, pero la conciencia nos inquieta. Y en algunas gentes muy delicadas, la conciencia las enloquece, las enferma y las hace que se destruyan. Por eso, recordemos a Judas. No sé si Judas creyó que hacía algo bueno o algo malo. El chiste es que él pensó vender a Jesús. Las interpretaciones las dejamos en paz. La católica que porque era un ladrón y la nueva es que pues alguien tenía que traicionar a Jesús, entonces Dios lo escogió a él y lo maldijo desde el seno de su madre para que fuera el traído. Escojan la que les guste. Y después de que murió Jesús, le remordió la conciencia y fue a devolver las 30 monedas de plata, pero como los sacerdotes del templo de Jerusalén, como muchos jerarcas, no tienen conciencia y son inmisericordes. Con el que comete un error, en lugar de perdonarlo, le atizan, lo insultan, le agravan su culpa. Porque ellos no tienen conciencia, porque han matado la conciencia que Dios les dio a través de sus malas obras y a través de su decisión de ser enemigos de Dios. Y por eso le dicen a Judas, pues allá tú. Y Judas les avienta el dinero y va y se suicida. Su conciencia lo hizo que se suicidara. Ahora podrán decir algunos, pero la conciencia le pudo decir, ve y pide perdón a Dios y Dios te va a perdonar. ¿Sí? Sí. Si Judas hubiera pedido perdón a Dios, no se hubiera suicidado. Pero entonces hubiera cambiado el plan de Dios. ¿Y quién conoce el plan de Dios? Que alguien saque un papel o alguna cosa donde diga cuál es el plan de Dios. No el que cree que es el plan de Dios,
el plan de Dios caído del cielo directamente. Este es el plan de Dios, como los 10 mandamientos. No hay plan de Dios directo, todo es a través de la elaboración humana de las cosas religiosas. Y como ya saben que cada cabeza es un mundo, cada dirigente religioso va a hacer un plan según su cabeza. Bueno, ¿y cómo se comunica Dios con nosotros? Con la conciencia. ¿Con qué más? Con algunos eventos que nos hacen reflexionar. Estaba oyendo pues a una entrevista de una persona muy importante de México, que no voy a decir quién es, y que la han atacado mucho porque es muy crítica de la 4T, que dicen que fue rica y esto y aquello, y resulta que pues siempre tuvo limitaciones y salió adelante a través del estudio, y luego al final su marido la abandonó y se llevó a los hijos y la obligó a pagar $6,000 al mes en Canadá, porque hay leyes pues muy estrictas de que los padres tienen que mantener a la familia. Como ella era la que trabaja, pues ella tuvo que pagarle a su marido el cuidado de los hijos con todos los gastos. Bueno, alguien va a decir $6,000 al mes, sí, porque tiene posibilidades, trabaja, es académica, investigadora y más cosas. Pero ese no es el tema de la conciencia. La conciencia es que cuando ella tenía 7 años, su papá tuvo un accidente y se mató y mató a otras personas, a una hermanita de ella. A la mamá la dejó muy mal. Esta niña en aquel tiempo, solo una torcedura del tobillo. Pero ella no quedaba conforme porque ella pensaba que tenía la culpa, porque su papá estaba cansado de manejar ahí en Estados Unidos, se hizo a un lado y se durmió un rato y no despertaba, y ella lo despertó y le dijo: papá, ya vámonos. Y sí, se fueron. Y pareciera que el accidente había sido porque ella había despertado a su papá, no descansó bien y se durmió y se mataron. Pero afortunadamente mandó a hacer una gran investigación y resultó que su papá se murió por un ataque al corazón, y ya lo demás pues fue una consecuencia. Entonces quita ahí de la conciencia cuando se conoce la verdad. Por eso miren, amigos y amigas, la verdad es la forma de relacionarnos con Dios y con los demás, y es la única forma de escuchar la voz de Dios. Bueno, ya me he extendido. Buenas tardes, creo que son tardes, sí, porque vivo en un mundo donde el tiempo es diferente. El guapo Jesús María y José. Qué humildad. Hola, padre, saludos desde Everett, Washington. Tía Águila, saludos, padre. Liliana B. ¿Volver a antes del Vaticano II? La iglesia debe ver los signos de los tiempos y caminar al futuro, por supuesto. Gracias, Sandra Calderón, gracias por tanta y buena información, padre. Dios le bendiga, que siempre y la Virgen lo cuide. Igualmente. Shasha, hermana Shasha. Buenas tardes, que Dios te bendiga. Saludos. Liliana B. Pero le conceda también. Sí. Bueno, pero la conciencia también se forma, porque de no ser así,
puede ser laxa o escrupulosa, sí es cierto. La conciencia se tiene que limpiar de vez en cuando por la confesión. Y la conciencia se forma, pues conociendo lo bueno y lo malo desde el punto de vista de Dios, que está en los mandamientos, principalmente en los mandamientos, o en el resumen, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Bueno, ahí le voy a dejar porque duraría más tiempo hablando de la formación de la conciencia. Buenas tardes y que Dios los bendiga.